Buen día, mi nombre es Daniel Silva, soy abogado, soy estudiante de Economía de la Universidad Industrial de Santander y al día de hoy junto con el profesor Freddy Jesús Ruiz Herrera, también economista, profesor planta de la Universidad Industrial de Santander, venimos a exponer la ponencia titulada El trabajo decente en las industrias culturales y creativas en Colombia. En cuanto a la motivación, las industrias culturales y creativas han sido protagonistas en los últimos años de la economía colombiana. Este sector tiene un potencial enorme de crecimiento y de ser un motor de desarrollo. Si miramos, por ejemplo, los planes de gobierno de el expresidente Iván Duque, para él dentro de sus principales focos estaba la economía cultural y creativa, antes titulada como economía naranja, línea que él viene trabajando desde el 2013 con el Banco Interamericano de Desarrollo cuando publicó un libro exponiendo el potencial y lo que era la economía naranja. Este tipo de industria o esta economía es muy importante para países como Colombia, teniendo en cuenta que estamos ante un país emergente, que donde este tipo de economía, de acuerdo con las Naciones Unidas y con lo que se ha revisado al respecto, es una economía sostenible, es decir, que no afecta al medio ambiente, es ilimitada porque no hay un límite para esos recursos relacionados con la creatividad y la cultura humana, y además de que puede surgir en cualquier lugar. Eso hace que sea especialmente relevante para un país emergente que busca fortalecer su economía y fortalecer sus zonas más vulnerables. Así las cosas, se cree que este puede ser un foco de desarrollo humano para mejorar las condiciones de una parte de la población del país. Además de lo anterior, la contribución a través de la innovación tecnológica de las industrias culturales y creativas es muy importante y la consolidación mediante espectáculos y eventos culturales. Por eso se pretende consolidar la información y conocer mejor sus condiciones económicas y laborales para poder valorar cómo se pueden mejorar, qué condiciones está y cómo puede potenciarse su crecimiento a largo plazo. Ahora bien, entrando en lo que son las áreas de la economía cultural y creativa, son tres principalmente. La primera son los artes y patrimonio, que son las formas de expresión creativa que involucran habilidades técnicas y conceptuales para comunicar ideas, emociones y experiencias estéticas. Por otro lado están las industrias culturales, que son las actividades que promueven bienes y servicios basándose en los contenidos simbólicos, artísticos y creativos que pueden ser reproducidos y difundidos masivamente, con una estrecha relación con la cultura. Finalmente, las creaciones funcionales se refieren a aquellas actividades que se basan en la generación de ideas y talento para producir bienes y servicios con un alto componente creativo. Esto destaca temas como la creación de softwares y publicidad. En cuanto a las actividades económicas, siguiendo el código SIU o la clasificación internacional industrial uniforme, la revisión cuarta adaptada para Colombia, estas son las actividades de inclusión total y parcial que hacen parte de la economía cultural y creativa. Aquí vale la pena hacer un comentario y es que el marco temporal de esta investigación comprende de 2017 a 2023, pero antes de 2020 se tenía otra revisión de del código SIU. Entonces, esa revisión 3, lo que se hizo fue adaptar estos códigos con su equivalente y con eso se filtraron las bases de datos para poder tener los valores de las industrias culturales y creativas en el territorio. Entonces, esta salvedad es necesaria hacerla porque algunos códigos eran más amplios, entonces pueden llegar a tener unas discordancias por incluir más actividades, pero no son muchas. Igual es algo importante de mencionar. En cuanto al trabajo decente y digno, está relacionado con los objetivos estratégicos que han buscado los gobiernos en el marco de la Organización Industrial del Trabajo. Los más importantes, Organización Internacional del Trabajo, entre los más importantes se encuentran las oportunidades de empleo e ingresos para todas las personas en condiciones de trabajar, es decir, que tengan una oportunidad de acceder al empleo, una remuneración justa por su trabajo, por otro lado, una protección y seguridad social para los trabajadores sin distinción,
Es decir, que todos tengan acceso a seguridad social, que puedan ser protegidos en caso de un riesgo laboral, en caso de un accidente, tener la cobertura, la promoción de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, pues que se garantice sus protecciones, que ellos tengan todas las garantías de ley que se les ha reconocido, tanto de ley como de derecho internacional. Finalmente, el diálogo social y tripartismo, que ellos tengan acceso al diálogo, que si tienen algún tema que les molesta, si tienen algún problema, puedan dialogarlo, puedan discutirlo, puedan escalarlo. Es muy importante dentro de lo que son los componentes del trabajo decente y digno. Ahora, en cuanto a la metodología y datos, los datos son tomados de la gran encuesta integrada de hogares, específicamente los años 2017 a 2023. Aquí vale la pena mencionar que durante el año 2020, la pandemia del COVID-19, la gran encuesta integrada de hogares no aplicó varios módulos durante diversos meses. ¿Qué implica esto? Que módulos que permiten tomar variables como lo que es la informalidad, lo que es lo relacionado con el mercado laboral, no están completos. Por esa razón, se prefirió, se decidió eliminar lo que es los datos del 2020 para evitar tener datos incompletos por el tema de la pandemia y por el tema de cómo se llevaron las encuestas. Ahora bien, con los datos que sí se tienen, se realizará un análisis de las dimensiones de trabajo decente definidas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a partir de los datos del DANE. Y el presente trabajo se basa en la aplicación de estadísticas descriptivas y las metodologías del DANE para el cálculo de la informalidad. En este primer acercamiento, esta primera revisión de los datos, se realizará un análisis más descriptivo, teniendo en cuenta que en este primer momento lo que se está realizando es un conocimiento de la base, un conocimiento de la situación general, para ya posteriormente, en una entrega ya finalizada de la investigación, realizar lo que son los análisis econométricos para poder determinar más factores como la informalidad, como las componentes del trabajo decente, que ya eso será algo para tener en cuenta en otro momento. En cuanto a los resultados, en primer lugar, si miramos las oportunidades de empleo, podemos ver que la proporción de ocupados informales aumentó considerablemente durante 2021 y digamos que ha estado un poco a la baja, la tendencia es a la baja, pero aquí hay que mencionar algo muy importante y es que con el marco 2018 de la gran encuesta integrada de hogares que empezó a aplicarse, o al menos dentro de estos datos empieza desde 2021, no hay otra forma de considerar la informalidad. Antes se medía principalmente por lo relacionado con empresas con menos de 5 trabajadores. A partir del 2021 se empiezan a revisar otras variables. Entonces entran nuevas variables a juego que no se tenían antes y que permiten generar un conocimiento más robusto de lo que es la informalidad de acuerdo con la metodología del DANE. Entonces, digamos que ese aumento que hay entre 2019 y 2021 se basa principalmente en un cambio de metodología y no necesariamente en un empeoramiento de las condiciones. Es posible, pero no hay una causalidad acá. Simplemente hay un cambio de metodología que hace que los resultados difieran. Si miramos lo que es la igualdad de oportunidades, es decir, la diferenciación entre lo que es el sexo asignado al nacer, hombres y mujeres, podemos ver que en toda la industria o en todas las actividades económicas, bien generales o bien de las industrias culturales y creativas, los hombres tienen un mayor ingreso a las mujeres. Sin embargo, la diferencia que existe entre el hombre y la mujer en las industrias culturales y creativas es mayor, a pesar de que la mujer tenga un ingreso relativamente similar al del hombre en las industrias generales. Podemos ver que existe todavía esa brecha en los ingresos salariales, al menos entre los hombres y las mujeres, de las muestras que hemos tomado de la gran encuesta integrada de hogares. Cuando hablamos de horas de trabajo decente, hablamos de que una jornada excesivamente larga es una que supera las 48 horas semanales, al menos antes de lo que es la entrada en vigencia del cambio de horario de 47 horas, pero para motivos de la investigación mantuvimos las 48 horas. Ya en otro momento seremos más exhaustivos en cuanto al cambio de regulación, pero podemos ver que
A pesar de haber una caída en el 2021 que puede deberse a lo relacionado con la pandemia, se ha visto de nuevo un aumento en 2022 y 2023 de los trabajadores, al menos proporción de trabajadores con jornadas de trabajo excesivamente largas, lo cual es muy preocupante porque son más de 48 horas, pueden ser muchos valores superiores y además es algo a tener en cuenta porque ese tiempo es tiempo que no comparten con sus familias, tiempo en que no pueden educarse, tiempo que no pueden dedicar a su ocio, lo cual hace parte de los componentes del trabajo decente. En cuanto a la seguridad social, podemos ver que si bien ha aumentado la cobertura del régimen de seguridad social en salud desde 2017, en general ha habido un aumento. En 2021 hubo un aumento un poco superior a la media, pero se ha mantenido un poco por el valor de los 77% en los últimos 2 años, que tiene pinta o tiene la tendencia de mantenerse por ese lado o aumentar. Sin embargo, algo que se notó es que el régimen contributivo a partir del año 2021 ha perdido importancia en cuanto a la proporción que maneja, pasando de poco más del 62 a poco más del 52%, teniendo hasta la baja, llegando hasta el 50% en el año 2023, lo que se ha complementado con un aumento de la importancia del régimen subsidiado, lo cual es bastante preocupante teniendo en cuenta que estas son personas que tienen ingresos laborales pero no están afiliadas formalmente al régimen de salud, porque si están en el régimen subsidiado implica que es el Estado el que está pagando su seguridad social, lo cual pues es un síntoma de informalidad y es preocupante, al menos dentro de lo que es el trabajo decente para los empleados o para los trabajadores en general. Si miramos los departamentos, durante el periodo, el departamento con mayor porcentaje de participación en las actividades relacionadas con las industrias culturales y creativas fue Antioquia. Siempre ha sido Antioquia durante estos años, seguido de Atlántico, Bolívar, Valle del Cauca y Bogotá. Sin embargo, Bogotá ha perdido mucha importancia relativa en los últimos años, casi llegando a la mitad de su valor inicial en 2017. Igualmente, Medellín ha perdido un poco su importancia, digamos, a partir de 2021, que la ha ido recuperando por la inclusión de nuevos departamentos que antes no estaban no se aplicaban en la encuesta no se aplicaba la gran encuesta integrada de hogares. Y eso dentro de estos departamentos destaca, por ejemplo, San Andrés, que tiene una importancia considerable dentro de las industrias culturales y creativas, pero se nota una concentración geográfica. En las conclusiones podemos decir que existe una brecha salarial, que a pesar de que se aumentara el dato de la informalidad en 2021, la medición pues es mucho más robusta y concluyente mediante las variables actualizadas, que pues la pandemia disminuyó la proporción de trabajadores con jornadas excesivamente largas, pero ha aumentado a partir de 2022 con una tendencia que no va a la baja, lo cual es preocupante. Igualmente, la afiliación en salud muestra componentes que deben revisarse y que lo que relacionado con el régimen contributivo que ya mencioné, igualmente cómo ha variado la importancia de los departamentos, pero Antioquia se mantiene como el principal. En las recomendaciones consideramos que deben revisarse los demás componentes del trabajo decente y valorar su medición para entender mejor el trabajo decente en las industrias culturales y creativas, y que al ser un trabajo en curso, la presente investigación se fundamenta principalmente en un análisis descriptivo, siendo importante continuar con la aplicación de modelos econométricos para caracterizar las industrias culturales y creativas. Esto es pues la bibliografía en la que nos basamos y pues este sería el fin de la presentación. Muchas gracias y que tengan un buen día.